Una reunión hoy de gobernadores de Juntos por el Cambio con el ministro Guillermo Francos, también participará el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Los gobernadores son los de Juntos por el Cambio, de el radicalismo y del PRO. En torno a esta conversación se va a hablar también de todo lo que tiene que ver con la reformulación de lo que fue la llamada ley ómnibus, también de el paquete fiscal. Y para hablar del tema vamos a establecer contacto con Nicolás Massot. Nicolás, ¿cómo va? Lautaro te saluda, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Lautaro? Buen día. Bien, muchas gracias, Nicolás, por atendernos. Bueno, ¿cómo estás transitando estas, no sé si se pueden decir negociaciones finales, pero sí lo previo a lo que ya sería el acercamiento del proyecto de ley y todo lo que tiene que ver con el paquete fiscal al Congreso? ¿Cómo lo vivís vos como referente de Hacemos Coalición Federal? Bueno, finalmente tomó una dinámica más normal, que es lo que tendría que haber ocurrido desde diciembre, y evitarnos todo este episodio casi de capricho, ¿no? que pasó entre enero y febrero, de no aceptar la disidencia, de no aceptar que una oposición existe, que puede tener visiones distintas y hasta a veces superadoras para evitar cosas que hubieran sido muy malas, ¿no? que venían en la primera ley, como el aumento fuertísimo de las retenciones a la industria, que hubiera terminado con mucho empleo y con muchos mercados de exportación para industrias que les ha llevado décadas ganar esos mercados, como hubiera sido la propuesta original del gobierno, que era eliminar toda fórmula de movilidad y dar aumentos por decreto a los jubilados, algo que hubiera sido peor todavía que el ajuste que ya están sufriendo los jubilados. Entonces, creo que fue importante haber frenado esa iniciativa primera que venía con todo el ímpetu y con de alguna manera cierto autoritarismo de parte del gobierno, considerando que haber ganado la elección lo autorizaba cualquier cosa, y ahora se tomó una dinámica más normal, más esperable, de un gobierno que propone y que busca la mayoría con partidos de la oposición, incorporando inquietudes o hasta mejoras que se le van planteando. Así que me parece que finalmente tomamos un sendero más acorde a la realidad del gobierno y de la oposición. Nicolás, recién te escuchaba decir esto de que ya se dejó de lado el tema del autoritarismo y el capricho. Hubo declaraciones del presidente Javier Milei en relación a los gobernadores el fin de pasado en CNN. Quería compartirte ese audio para que me des tu visión al respecto. Dale. Un error fue en haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y tan honesta, porque nosotros cuando presentamos la ley bases agregamos el capítulo fiscal básicamente para ayudarlos a resolver un problema. Y los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad y se pusieron a trabajar sobre el capítulo 4 para destrozar las finanzas públicas y la verdad, digamos, romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Lo interpretaron como una derrota, que tuvimos que sacar el capítulo 4, y usted ahora ve la cantidad de problemas que están teniendo los gobernadores por no haber aceptado el capítulo 4. Sí. Bueno, ahí lo escuchábamos decir, todo lo que está transitando, todo lo malo que está pasando es por no haber aceptado el capítulo 4. Él dice que fue un error haber ido de buena fe. ¿Cómo lo tomás vos a esto? No, a ver, yo no quién es el que le cuenta o le transmite las cuestiones al presidente, que en general no participa de las reuniones, con lo cual alguien se las cuenta. Hay al menos tres inexactitudes. La primera es que los gobernadores no es que están así porque se cayó el capítulo 4. Los gobernadores están así porque la recesión en la que estamos está pulverizando la recaudación y están cayendo, como cae obviamente la actividad económica de todos los argentinos, cae por ende el pago de impuestos y la recaudación. Y también le ocurre al gobierno nacional. El gobierno nacional logra subsistir no porque no le caiga la recaudación del IVA o de ganancias, que le cae al igual que a los gobernadores, sino porque el gobierno aumentó o triplicó el impuesto país, que es el impuesto a las importaciones,
y entre ese aumento de recaudación y el aumento de las pretensiones a las exportaciones por una cosecha normalizada y por la devaluación que produjo, el gobierno nacional subsiste con esos dos impuestos, que son los únicos dos que no se coparticipan con las provincias. Pero las provincias no están mal por un capítulo de una ley, están mal por la recesión. La segunda inexactitud, sí. Perdón, no, pero pensé que cortabas. No, está bien. Estás enumerando. No, digo, la segunda inexactitud es que digamos, es falso que los gobernadores sean los que están pidiendo que se vuelva con el impuesto a las ganancias. De hecho, fíjate que hace un rato en la introducción vos mismo decías que hoy hay una reunión en la Casa Rosada en donde el gobierno busca convencer a los gobernadores Juntos por el Cambio de que hay que votar la vuelta de ganancias. Así que eso es claramente una necesidad del gobierno nacional. Así que bueno, en fin, me parece que no le está llegando bien la información al presidente. Nicolás, ¿y qué crees que va a pasar con la restauración o la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias? Hay un sector del norte que por ahí está más de acuerdo en acompañar, hay un sector de la Patagonia que no. El gobernador Kicillof tengo también entendido que es muy contundente en no pedir esa restitución. Vos recién dijiste, es mentira que los gobernadores quieren restituir ganancias. Claro, que digo que es mentira que es por pedido de ellos. Claro. Yo te creo que la discusión es diferente acá. La pregunta es, si la canasta básica, sacando algunos productos que tienen IVA diferenciado, paga 21% de IVA, ¿no? Entonces, los alimentos, los medicamentos, las necesidades más básicas de las personas pagan 21% de IVA. El IVA es un impuesto que lo paga de la misma manera la gente que menos tiene, un desempleado, un jubilado, de la misma manera que lo pagan los grandes empresarios en su consumo personal. Por eso se dice que el IVA es un impuesto regresivo, porque pesa más lo que paga de IVA el que menos gana que el que más gana, porque la alícuota es la misma y los productos son los mismos. El impuesto a las ganancias de la cuarta categoría es un impuesto que al contrario se lo conoce como un impuesto progresivo porque paga cada vez más el que más gana. Entonces, el planteo para mí correcto no es si lo quieren los gobernadores, lo quiere el presidente, quién lo quiere o no lo quiere. El planteo es, en la medida en que exista un impuesto tan regresivo como el IVA, parecería lógico que antes que el IVA deba existir un impuesto que aumente con el ingreso de las personas. Con una salvedad muy importante, el impuesto a las ganancias, como nunca se actualizaba, y esto la verdad, mal que le pese a Kicillof o al kirchnerismo, fue una práctica que el propio kirchnerismo instauró, esta idea de que con la inflación cada vez entraba más gente a pagar ganancias, y como no se actualizaban las escalas, a lo largo de los años se fue transformando en un impuesto que pagaba la clase media y media baja. El asalariado formal de las escalas bajas ya pagaba ganancias. Eso es lo que ahora tenemos que corregir. Lo tenemos que transformar de un impuesto mal llamado a las ganancias, que pagaba muy rápido mucha gente, en un impuesto a los altos ingresos, que tenga un mínimo imponible de 1,5 millones, 2 millones de pesos, que ya es un salario alto para la Argentina, y que además se llegue muy lento a la alícuota más alta, que era el 35%, es decir, que el que arranque pagando, digamos, en 1,5 millones de pesos o 2 millones de pesos, pague 3% o 5%, que pague 40.000 pesos un salario de 2 millones, y que vaya creciendo la alícuota, es decir, lo que cada uno paga, con las escalas de los salarios, de manera que sean los salarios verdaderamente altos, de los cuales hay muy pocos en la Argentina, de los altos directivos de empresas, los que paguen una alícuota de 35%, ¿se entiende? Yo creo que tenemos que ir hacia ahí, no porque lo pidan los gobernadores, el presidente, hay que salir de la internita y hay que tratar de tener un sistema de impuestos que sea justo. ¿Ves viable ese punto de conexión entre lo que quiere el gobierno y lo que no quieren algunos gobernadores en relación a cómo recuperar el dinero que han perdido desde que Massa en campaña ha tomado esa medida? Sí, yo creo que con las particularidades que acabamos de discutir sí es posible. De todas maneras, creo que
digamos, hay un capítulo del cual extrañamente Milei no se está haciendo cargo, que es el capítulo de los regímenes especiales de impuestos, que son más de 30 regímenes que subsidian o eximen de impuestos a distintos grupos de empresas, muchos de los cuales yo comparto su origen y comparto el sentido, pero lo comparto para una Argentina superavitaria, lo comparto para una Argentina que quiere resuelta un montón de cuestiones que esta Argentina no tiene resuelta, y que entonces tiene la capacidad de subsidiar a la economía del conocimiento, de subsidiar a los directivos de empresas que en la Argentina no pagan IVA, una cantidad de regímenes especiales que existen, que hoy sinceramente no está en condiciones la Argentina de seguir financiándolo. Entonces la verdad que ya es hora que Milei deje de ajustar a los jubilados y a las economías regionales y empiece a suspender al menos o a eliminar los cupos fiscales de estos regímenes especiales que le eximen de impuestos a distintas empresas. Y yo creo que de esa manera vamos a estar en un de equilibrio fiscal más justa, que no veo yo que esté siendo muy justa. Creo que el trabajo más importante se le ha pedido a los jubilados y a los pensionados, y en segunda medida a los asalariados, es decir, finalmente el ajuste más fuerte lo pagaron la mayoría de los argentinos de menores ingresos, y es hora de que se empiece a equilibrar esa carga, y de esa manera las provincias también van a ver compensada la caída de su recaudación. Nicolás, ¿y qué evaluación haces de lo que sucedió en relación a lo que reclamó Nacho Torres en relación a los fondos previsionales que se cortaron a 13 provincias? No, eso tiene que corregirse. Yo entiendo que el gobierno aclaró, lo leí en algún lado, pero obviamente le vamos a exigir esas explicaciones en el Congreso, que en realidad lo que habían hecho era eliminar la partida específica, pero que las deudas se iban a honrar de rentas generales. Bueno, si es una cuestión de técnica presupuestaria, no hay demasiado problema. Lo importante es que el gobierno honre esas deudas, porque al final de vuelta el ajuste lo han pagado los jubilados y los asalariados, y la reducción del gasto el gobierno la ha montado sobre las partidas de las provincias, ¿no? Sobre el fondo de incentivo docente, que también los docentes hoy están recibiendo menos aumentos producto de la eliminación del fondo de incentivo docente por parte de Milei. Los jubilados en estas 13 provincias están teniendo aumentos por debajo de los jubilados nacionales porque Milei no honra las deudas de ANSES con esas provincias. Entonces, bueno, si pisamos los fondos de las provincias, no se le paga la generación del gas a la generadora, si se triplica el impuesto país, que es un impuesto que en 8 meses va a dejar de existir, bueno, la pregunta es cuán sustentable está siendo este ajuste fiscal de Milei, o cuánto estamos atando con alambre. Entonces vuelvo a lo anterior, hay que dejar de demorar pagos y empezar a gestionar. Gestionar significaría empezar a eliminar regímenes especiales de impuestos y que vayamos a un esquema más normal en donde todo el mundo pague la misma alícuota de impuestos, que no haya tanto favoritismo de un sector a otro, y que haya sectores de la economía que pagan la alícuota plena de todos los impuestos, y que después haya sectores favorecidos que pagan menos ganancias, menos IVA, o que no pagan impuestos a los bienes personales, por ejemplo. Alguien me decía que hay preocupación dentro de el bloque más dialoguista, no, corregime si me equivoco, con el artículo 61 que permite facultades delegadas para hacer prácticamente lo que quiera el presidente en relación a privatizaciones. ¿Esto es así? El 71. El 71. El 71. Sí, ese artículo es imposible de votar tal y como está. Es un artículo nuevo, además, o sea, es una reformulación de artículos viejos que le da más facultades, cuando en realidad el gobierno ya debería haber anotado que el Congreso está abierto desde el 3 de enero y de manera ininterrumpida. Ya pasaron casi 5 meses de gobierno. No parece haber un contexto en donde el presidente esté necesitando superpoderes. Lo que el presidente necesita es un poder para escuchar al que piensa distinto. Eso no es un superpoder, es algo bastante normal que cualquiera en la política tiene que tener, y de esa manera poder construir mayorías en el Congreso, en un Congreso que, por cierto, se está siendo muy paciente y muy tolerante del voto de la gente al presidente Milei. No hay ningún justificativo para un pedido semejante de facultades extraordinarias y superpoderes.
Nicolás, ¿cómo analizaste la jornada de ayer con despidos de la manera que se dio en el Estado Nacional? Mira, yo creo que lo más preocupante no es tanto la realidad de que haya contratos que se terminan, que no se renuevan, porque eso es algo que cuando nosotros podamos ponernos de acuerdo en cuestiones básicas del funcionamiento económico de la Argentina, que hace décadas que no podemos, todas las economías tienen movilidad laboral. A mí no me preocupa porque seguramente mucha gente a la cual no se le ha terminado el contrato, gente muy capacitada, por supuesto que es angustiante, pero yo tengo plena confianza que van a poder reinsertarse en el mercado laboral, tanto en el sector público, en el tercer sector, en el sector académico, en el sector privado, digamos. Yo creo que hay que desdramatizar eso. Lo que sí es muy objetable es esta especie de regocijo que parece tener el gobierno frente a situaciones con las cuales hay que tener empatía, ¿no? O sea, perder el trabajo es algo muy angustiante, en un contexto de recesión y de inflación alta es doblemente angustiante. Entonces, una cosa es que el gobierno tenga que tomar determinadas medidas que en algunos casos son entendibles y en otras son exageraciones mediáticas, pero lo que no se justifica bajo ningún punto de vista es esta suerte de disfrute y de celebración que cada vez que alguien pierde su trabajo se baja desde todas las líneas del gobierno. Eso es totalmente reprochable. La última, te agradezco por el tiempo. En relación al accionar del ministro de Salud, lo que han dicho a través del comunicado, lo que está pasando con la vacuna del dengue, esto de que si se elimina el mosquito, se elimina el dengue como una noticia cuando en realidad es una obviedad. ¿Cómo estás viviendo lo que sucede en materia de salud desde el Ejecutivo? No, bueno, es una de las áreas donde más donde más ausencia o donde más inacción se ve, ¿no es cierto? Y de vuelta, a mí cuando entramos en esta dinámica donde lo único que se hace desde el gobierno es explicar el problema en vez de resolverlo, buscar el culpable, que por cierto una enorme responsabilidad tiene el gobierno anterior, porque estas epidemias, si se quiere, no se generan de un día para el otro. Entonces acá evidentemente ha faltado una política sostenida en el tiempo de prevención y de combate contra el dengue. Dicho eso, ya hace 5 meses que está este gobierno y no puede ser que la única explicación sea que el gobierno anterior hizo las cosas mal, cuando lo que estamos viendo es una pasividad absoluta en el presente, ¿no? Y echarle la culpa al gobierno anterior, tirarle la responsabilidad a las provincias, decir que el gobierno nacional no tiene nada que hacer, me parece verdaderamente pobre. Así que esa es una de las áreas donde peor performance está mostrando este gobierno. Te agrego una que me quedó duda en relación al tema anterior. La idea es que por un lado venga la ley como reformulada de lo que era la ley ómnibus y por otro lado lo que tiene que ver con el paquete fiscal. Bueno, no queda claro, Lautaro, porque en realidad no tiene que venir, es decir, no tiene que volver a entrar un expediente. Vos recordás que sí, la ley original quedó adentro del Congreso, entonces nosotros vamos a volver a trabajar sobre ese expediente. Lo que se está discutiendo con borradores es, digamos, cuál sería el proyecto de dictamen que surja de ese expediente. Entonces, las dos cosas son posibles y no me parece muy relevante. Si haces un solo dictamen en donde esté todo junto, o haces 2 dictámenes en donde esté por un lado el paquete fiscal y por otro lo que quede la ley bases, yo creo la verdad que es indistinto y lo más probable sea que salga todo junto, porque así fue enviado en la ley. Lo único que está por separado en el expediente original y que sí tendría que volver a enviar el gobierno es el proyecto de ganancias, que eso no se incluyó originariamente, y si se quiere incorporar, como muchos sostenemos, el capítulo de modernización laboral en este expediente, también habría que agregarlo. A ver, déjame hacer la conclusión final, a ver si entendí bien en lo conceptual. Sos optimista en la negociación, pero con varios reparos. Pero por supuesto, Lautaro, o sea, yo creo que, por ejemplo, el empalme que se le hace a los jubilados de la inflación de enero es insuficiente. El gobierno le da 12, para nosotros hay que igualar la inflación de enero, que es 20,2.
que el capítulo de ganancias tiene que tener todavía un aumento superior del mínimo no imponible. Creo que el régimen de grandes inversiones es importante, pero no protege, deja muy al desamparo a los proveedores de la industria nacional para esas grandes inversiones. Me parece que es una desregulación desmedida, que tendría que tener algún recaudo con el empleo nacional. Digo, hay obviamente muchísimas cuestiones que no hacen al sentido de la ley. Yo creo que la ley va a existir, el gobierno va a tener la ley, pero que obviamente es muy perfectible y el gobierno tiene que entender el funcionamiento normal del Congreso, donde estas cosas ocurren en el marco de la discusión en las comisiones. Muchísimas gracias por el contacto, Nicolás. A vos, Lautaro, un abrazo. Abrazo para vos también. Pasaba Nicolás Mazzot, diputado de Hacemos Coalición Federal, en el contexto de lo que podría llegar a ser hoy la nueva noticia en relación a cómo sigue la ley de ómnibus. Claro, ahí lo aclaraba Nicolás Mazzot. El tema no es que tienen que mandarlo de nuevo porque justamente volvió a comisión. Ustedes recuerdan seguramente que cuando se estaba tratando en la Cámara de Diputados, cuando veían que se le iban cayendo algunos de los artículos, lo que hacen es marcha atrás, vuelve a comisión, se pierde todo lo que se había logrado en general, que se pensaba que no iba a ser así, que se iba a quedar hasta donde se había votado. Bueno, no, vuelve todo a foja cero, pero desde comisión. Hoy una reunión muy importante entre los gobernadores de Juntos por el Cambio, que son los del PRO y la de la Unión Cívica Radical, con Pose, 14:30 horas, con Guillermo Francos también, y estos temas que estuvimos hablando ahora con Nicolás Mazzot van a ser los temas que se van a tratar en esa mesa de la tarde del día de hoy. Seguimos hasta las 9 aquí en Mil Cosas a la Vez. Reíte, reanimate.